estás? Gracias por estar en el programa. Tu amigo y servidor Paco Rauda te da como siempre la más cordial bienvenida a diseñar juntos el futuro. En esta ocasión tengo el honor, el gusto como siempre de compartir aquí el estudio con mi estimadísimo Ulises para continuar con las charlas ontológicas entre amigos. Y ahora, como lo dijimos la vez pasada, hasta con cafecito, galletita y toda la cosa para que se vea que sí es entre cuates el asunto. Y bueno, pues bienvenido Ulises, como siempre. Gracias Paco, gracias por la invitación. Un saludo al auditorio, a tu auditorio y a toda la gente que nos oye y está en disposición de escuchar algo. Y entre amigos, una plática. Espero amena. No, sí. Bueno, contigo las charlas, aparte de que son interesantes y muy ilustrativas, muy enriquecedoras, por lo regular siempre son amenas. Entonces, esperemos que esta no sea la excepción. Y bueno, hablábamos ahorita antes de arrancar el programa que una de las cosas que es interesante analizar o ver son las creencias, que muchos de nosotros tenemos, y me atrevo a decirlo así también, muchas creencias muy arraigadas, ¿no? Pero ¿en qué se fundamentan las creencias? Yo creo que hay que partir por establecer que, por ejemplo, para la ontología, aunque llamamos creencias, se sustentan sobre lo que también conocemos como aprendizaje. Una creencia es todo lo que nos sirve para movernos en la vida, absolutamente todo. Sin embargo, nosotros en el contexto actual, si se acuerdan, platicábamos de que la vida la asociamos como algo externo. Creemos que las creencias solo las vemos cuando las vemos reflejadas afuera. Es decir, yo creo que eso está mal, lo estamos reflejando afuera. Sí, sí. Pero realmente las creencias es todo concepto que tenemos en nuestra mente que nos ayuda a movernos, absolutamente todo. ¿Quién es el papá? ¿Quién es mamá? Mi concepto de quién soy, absolutamente todo. Eso es una creencia. Y lo que sigue es, bueno, ¿y cómo aparecen esas creencias? ¿A partir de dónde? Empieza desde el niño, desde cuando éramos niños, empezamos a fundamentarnos esto que le llamamos creencias, que no son más que formas, conceptos aprendidos para movernos en el mundo. Por ejemplo, cuando el niño le mete la mano se acerca al enchufe, la mamá inmediatamente brinca, le grita, le hace, si es mexicana o latina, o papá, el correctivo, sí, sí. Amoroso tipo Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Entonces el niño empieza a aprender, a asociar lo que le llamamos aprendizaje, que es un concepto, es una experiencia asociada a un concepto. ¿Cuál es la experiencia? Me acerco a algo que escucho en un sonido que se llama no te acerques al enchufe. Entonces eso que visualmente veo inmediatamente es un enchufe. La experiencia es lo voy a tocar. Y la otra experiencia es de dolor. Eso se vuelve aprendizaje y ese aprendizaje en esas energías y esa emoción asociada entre emoción, concepto y cuerpo se va aprendiendo. Entonces la siguiente vez que el niño escuche o vea un enchufe, inmediatamente va a identificar la energía del enchufe, el concepto, lo va a ver acá, lo va a buscar, el cerebro inmediatamente le muestra, mira, lo que tienes aprendido de eso que es palabra, enchufe. Emoción es riesgo, más allá de que no sabes por qué, simplemente la emoción que registras es que me pegaron o me regañaron. Inmediatamente el cerebro te lo trae y lo que sigue es reacciono, es decir, ese aprendizaje le sirve al niño para moverse en el mundo. Y así como ese, prácticamente todo con lo que juzgamos en la vida es aprendido y es una creencia, absolutamente todo. Bien y mal, Dios, el concepto que decías tú la vez pasada de muerte, sí, sí. Eso que dices de la religión interno-externa, el concepto del ego, absolutamente todo. Sin embargo, como estamos en un aprendizaje social donde la creencia es que es externo, es difícil observar que todos los conceptos que tengo son míos. Así es. No estoy describiendo lo que está afuera, simplemente estoy describiendo mi experiencia sensorial de emoción, visual, sensorial en los 5 sentidos y emocional en relación a la experiencia. Es algo que traigo ahí, es mío, no es de nadie más. Corrígeme si me equivoco, si
¿No fue Echeverría quien decía que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros? Exactamente. Entonces, tiene que Vivimos, ver con el esto, mundo no va es como somos, sino como, no es o como sea, es, no es como lo vemos, sino como lo interpretamos, somos como lo nosotros, interpretamos, vivimos en mundos interpretativos. ¿A qué se refiere con interpretativos? A este concepto. Yo interpreto esto a partir de todo lo que he aprendido, mi experiencia. Veo una planta, por ejemplo, aquí estamos viendo una planta, o estamos viendo las galletas. Sí, ya me están tocando. Bajándole decibeles al proceso mental, yo volteo, o volteamos, o la gente puede voltear y ve esta forma. Inmediatamente el cerebro busca esa forma dentro de sus patrones conocidos. Ah, es una galleta. Es esta forma, y esta forma en algún momento de nuestra vida lo asocia con un sonido. ¿Cuál? El sonido galleta. Ah, ok, ya tengo la experiencia sensorial. ¿Qué sigue? ¿Qué experiencias emocionales hay? El cerebro inmediatamente me las avienta. Sensación de... ¡Ay, es una galleta! Hasta... Sí, empezamos a salivar, ¿no? Pero como funciona dicen, se me hizo agüita la boca. Funciona en milisegundos. Sí, segundos. Volteas y dices, ¡ay, una galleta! Y lo empiezas hasta a oler, porque tu conciencia se centra aquí y empiezas hasta oler la galleta, ya te la estás saboreando. Así funciona el cerebro. Pero absolutamente todo es interior, nada es exterior. Por eso Echeverría dice, vivimos en mundos interpretativos, porque todo es interpretado. Sí, absolutamente. Y ahorita me hiciste recordar al doctor Eduardo Bono, que es uno de mis autores favoritos, uno de mis tantos autores favoritos, y él menciona en uno de sus libros que nuestro cerebro funciona precisamente por patrones, que si no fuera de esa manera tardaríamos en promedio unas 13 o 14 horas en vestirnos por la mañana. Entonces el hecho de que el cerebro vaya creando esos patrones, por ejemplo dice de Bono, que es lo que nos permite que con simplemente ver la esquinita de una caja de cereal ya sabemos qué cereal es, o si vemos nada más el faro de un carro sabemos qué carro es, porque el cerebro ya tiene esos patrones, ¿no? Como decías ahorita de la galleta, ¿no? Lo vemos y busca. Pero tú comentabas algo bien interesante antes de iniciar el programa, de que yo te decía que había leído por ahí, escuchado que de un experimento que hicieron en la Universidad de Harvard con unos ratones, y que los científicos estaban tratando de demostrar o querían demostrar que el ADN tiene memoria. Entonces a estos ratones les daban a oler flores de cereza, pero mientras los olían las flores de cereza les daban toques, les daban unos choques eléctricos ahí. Y la cuestión es que siguieron haciendo el estudio con este mismo grupo de ratones, pero en su descendencia, todavía en la sexta generación, los ratones que nunca habían olido las flores de cereza seguían asustándose cuando la olían, ¿no? Entonces, y nunca les habían dado los toques. Entonces, ellos lo que, según estos investigadores, decían que el ADN tiene memoria, ¿no? Que va guardando la memoria. Pero tú comentabas algo bien interesante, que es, ¿y dónde está esa memoria? ¿Dónde se guarda, no? Sí, el ejercicio es desmenuzar, porque cuando el modelo tradicional es voltear al exterior, es decir, decimos, bueno, tiene memoria, ¿y eso de dónde viene? ¿Cómo lo guardamos? El modelo que estábamos hablando, que es la nueva forma de hacer ciencia, física cuántica, epigenética, hay un concepto que se llama psicología energética, o sea, que viene por esta línea, y todo es al interior. Entonces, pensando en esto, por ejemplo, brincándonos un poquito, ¿no? La psicología energética utiliza las dos herramientas, pero volteando al interior. O sea, utiliza lo que la psicología ha observado, es nuestro comportamiento a partir exterior, que es lo que se ve afuera. ¿Sabes qué? Tenemos esto, trae estas emociones, pero lo complementa con estas emociones en el cerebro, en el sistema nervioso, se expresan aquí y se expresan así. Cosa que un psicólogo tradicional te va a decir que eso de acupuntura es algo. Entonces la psicología energética encuentra el trabajo psicológico tradicional, y después parte del trabajo es entender que es en el interior y que el sistema nervioso representa un factor elemental en el manejo de emociones, y hay cosas ahí entre el cerebro y el sistema nervioso, y utiliza cuestiones como acupuntura o tapping para destrabar esas energías como parte de la sesión. Cosa que lo tradicional es, no, eso de acupuntura es
Sí, sí. Es alternativo. Como los chochitos, ¿no? Como Es alternativo. ¿Por qué? Porque es externo. Homeopático. Exacto, porque es externo. La solución debe ser externa y la acupuntura no es externa, es interna. Entonces eso no va a funcionar. Volvemos a este nuevo camino, es todo hacia adentro. Entonces en ese sentido es bueno, ¿dónde se almacena la memoria? ¿En un USB? ¿O ¿Qué implica? Entonces, hay que volver a la base que estábamos platicando. Si todo es un concepto y si todo es sensorial, y si nos bajamos en los niveles de la ciencia, el nivel más bajo es la física. Y la física habla de energía. La energía, ¿te acuerdas que decíamos E igual a mc al cuadrado? Si despejamos la m es igual a energía sobre velocidad de luz al cuadrado. O sea, la masa no es más que energía moviéndose. ¿Qué implica? Que todo es energía. Entonces, lo que llamamos memoria, lo que se almacena aquí en el cerebro, no son imágenes, es energía. Así es. La sensación de yo ver la galleta, simplemente estoy viendo patrones de energía que se mueven, que acá se almacenan como energía. Entonces, eso que llamamos genética y memoria genética, puede ser que es más, o sea, es energía que se almacena de alguna manera, se la transmitimos al gen, y no es al gen, el ADN es el, ¿cómo se llama? El plano. Pero al momento de engendrar a la siguiente generación, se dice que al momento de que la célula del semen de cualquier animal va hacia el camino, en ese momento no solo es mi gen, mi ADN, sino la energía que en ese momento tengo yo. Es una teoría por ahí de algunos, donde entonces al momento de unirse con la concepción, esa energía genera un nuevo patrón de ADN. No es que el ADN se cambie, simplemente generamos patrones nuevos de ADN, predisposiciones, lo que llamamos predisposiciones, donde se activan ciertos genes del ADN. Entonces, si nos vamos por ahí, la memoria es energía que la estamos transmitiendo. Entonces, lo que llamamos memoria genética, okay, puede ser memoria en un sentido de que estamos transmitiendo energía hacia allá. Pues para no ir muy lejos, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo, salvo tu mejor opinión, es que precisamente ahorita, ¿cómo nos está la gente que nos está haciendo favor de vernos en este momento, cómo nos ve? Es energía. O sea, lo que se está transmitiendo, lo que se mueve es energía, o sea, los famosos bytes, o bits, y ahora incluso ya se habla de los qubits, ¿no? Que ahora tiene que ver con la física cuántica. Los qubits. El reto es que durante miles de años traemos la creencia de que no es así. Y socialmente, libros de texto, lo que platicamos, sistema educativo, sistema comercial, todo el marketing, todo está asociado a pensar que es externo, que es un mundo no energético, sino material. Al ser material, cuestionas, es muy fácil perderse en los conceptos de creencias. ¿A qué me refiero? Pues tú puedes creer, por eso hay tantas religiones, porque así es fácil, si es un mundo externo, material, si yo te doy lo que llamamos razonamiento, suficiente para que lo que yo veo, que te creo es externo, te convenzo, ya crees como yo. Sí. Entonces hay tantas religiones ejemplo, como... Ahorita, regresando del corte comercial, ¿te parece si hacemos más amplio el tema? Porque me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, también está lo de los famosos chakras, que bueno, que también es otro concepto, es esa parte de la energía, pero vamos al corte comercial y regresamos. ¿Vuelvo a empezar? Sí. Bueno, gracias por continuar aquí en el programa. Se me pasó en el corte encender el micrófono, pero bueno, gracias por continuar con nosotros aquí con esta pequeña falla técnica de un servidor. Pero bueno, comentábamos antes de ir al corte esto de las creencias y cómo dentro de las mismas creencias, tú lo decías, hay niveles, ¿no? A veces los seres humanos tenemos la capacidad de manejar o de entender o comprender, digamos, todos los niveles, pero no es nada sencillo, ¿no? Hay que ir de poco a poquito, porque de repente si queremos dar el salto muy grande, nos vamos a perder en lugar de avanzar. Sí, por ejemplo,
Una creencias de este tipo que hablamos de, no sé si niveles, pero los desafíos mentales son bien distintos. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué hay más allá de la muerte, ¿no? Estamos hablando de una creencia que implica un conocimiento para sustentarla bien distinto. Un ejemplo, pues son las propias religiones. Cada religión tiene su nivel distinto. Claro, ahí ya le bajamos un poquito, ¿no? Sí, sí. Hablamos, por ejemplo, de viajes en el tiempo, de conceptos que de pronto serán ciertos, no serán ciertos, extraterrestres a que vienen, si es que existen, si no vienen. Entonces, son conceptos, son creencias que desafían mucho la forma de ver el mundo de nosotros. Sin embargo, debemos regresar a la base, porque si no entendemos la base de cómo esas creencias entran, las adaptamos, somos lo que ahorita en la sociedad está pasando. O sea, en la sociedad, al ver el mundo externo, genera una forma de administrar creencias basada en el victimismo. Es decir, yo no tengo el control de las experiencias que llegan a mí, tú me haces enojar a mí. Ese control de victimismo desde el externo, sin tener el control, el conocimiento de que yo soy, de saber cómo una creencia entra y cómo la sostengo, genera lo que ahorita en el mundo tenemos. O sea, yo tengo que sobrevivir, no importa que tenga que acabar con las ballenas. Entonces, sí, sí. Es fácil que seamos manipulables, empezando por la pareja. O sea, nos pueden manipular. Es que tú de seguro quieres hacer esto y aquello. Todo es externo, explicándote mis creencias para que tú las aceptes sin entender que simplemente es como tú vives, lo que tú ves. No me estás hablando de algo externo. Y el victimismo ocupa de dos cosas: el victimario y la víctima. Claro, sí, sí. Y el concepto para la víctima es ser cobarde. Somos una sociedad extremadamente cobarde, pero no nos damos cuenta que somos cobardes. Porque decir que somos cobardes es como que... Espérame, a ver, ponme y me agarro golpes. O sea, no es eso. Es la parte más simple porque es física, es externa. Sí, sí. La complicada es mental. Esa es la parte fina. Ahora bien, decimos, bueno, ¿y cómo es que una creencia se impregna? Primero, hay que dar la autoridad a quien nos está proveyendo de ese conocimiento, y que esa autoridad empieza con el niño. El ejemplo más claro es el papá. Es mi papá. O sea, y normalmente la autoridad está asociada a la confianza y al amor. O sea, yo sé que me vas a cuidar. Cedemos autoridad. ¿Y qué se da la autoridad? Bueno, ahora sí, la experiencia que tú me des la voy a adaptar como mía. ¿Qué sigue? Bueno, cuestiones sensoriales, auditivas, sensoriales, visuales, y después una emoción, algo que se emocione aquí, y después palpar esta sensación. ¿Sabes qué? Tiene sentido, tiene peso. Pasó algo, vi, pasó, hay evidencia de la experiencia, y entonces ya la adapto, y a partir de ese momento ya se incorpora en mi vida y voy a actuar a partir de ahí, de aquí en adelante. El problema está principalmente, como no identificamos cuestiones que externas e internas, es decir, creemos que las creencias describen el mundo, no creemos que sucedan acá. Cuando en una relación puedo decir, es que tú, si no me haces caso, me suicido. Entonces del otro lado aceptas primero la autoridad. Es que es mi pareja, hombre, mujer, es mi pareja y me está diciendo que me ama tanto que... Y empiezas acá primero la parte experimental, sensorial, escuchas, asocias y empiezas a dar la autoridad, ¿sí? Y luego empieza la emoción, no, pero ¿qué tal si sí se muere? El miedo. Entonces, como asocias, adaptas, tienes razón, entonces mejor no. Y en ese momento, esa creencia la vuelves realidad, y eso de dejarla o dejarlo deja de ser opción, porque ya es una realidad para ti, porque el cerebro inmediatamente te lo trae. No distinguimos que realmente no está hablando de algo externo, está hablando de lo que la persona cree. Esa parte es la que se ocupa valor. Observar y decir, ¿sabes qué? Esto es la forma en que yo estoy aceptando las creencias. No, espérame, o sea, ¿yo qué tengo que ver? Si tú no te quieres hacer lo que quieras con tu vida, yo estoy aquí para ayudarte. Eso está muy complejo, porque involucra, ahora sí, conceptos como el ego, que no es que sea malo, pero si no entendemos cómo es que las creencias empiezan a incorporarse en nosotros, esto no va a parar.
Somos víctimas, seremos víctimas, porque así es, y lo vemos ahorita todos los días. Por ejemplo, la moda. Los chavos necesitan traer el teléfono, lo necesitan. Bueno, ¿y quién te dijo que lo ocupabas, amigo? Ah, pues es que... Sí, vaya, y no nada más los chavos, déjame decirte que hay 2, 3 personas, ya no chavos o no tan chavos, que no pueden vivir sin el teléfono. Y ese asunto también está muy interesante. Exacto, entonces, hay que entender, bueno, ¿lo necesitas, no lo necesitas? La ropa sobre todo, más que el teléfono, donde más se ve es en la ropa, la de marca, simplemente el concepto que llamamos moda. Escucha, todos los conceptos de marketing están asociados a, no es mal plan, pero es manipulación, todos los conceptos de los carros, los de los perfumes, siempre montan un eslogan. Spirit is in your life o cosas, dices, bueno. Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Sí, entonces asumes que es real. Ay, sí, es cierto, es un lujo. Y ahí vas. Somos fáciles de manipular, extremadamente. Y estamos hablando de un contexto publicitario, que de eso se trata, el marketing, realmente en el fondo. Y te voy a hacer una pregunta. Y así como está la publicidad, están los grandes conglomerados de movimiento de masas. Empezando por la ciencia, donde la ciencia, de ahí se basa la política, la religión. Se basan en eso, o sea, en cómo te convenzo, pero el convencer se refiere en vencer tus creencias. Fácil, pues con una creencia más fuerte, asumiendo que crees que lo que yo digo existe, fuera de mí, fuera de la persona que lo emite. La pregunta que te quiero hacer es, ¿nos podemos automanipular? Es la principal. Pero cuando hablas de automanipular, ¿qué es? Porque yo puedo tener un concepto distinto de eso. Por ejemplo, de manipularnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, si por ejemplo cuando no sé si la palabra correcta sea contrastar, pero si yo tengo una creencia y de repente me enfrento con otra creencia diferente, me puedo manipular a mí mismo para seguir en mi creencia y no pasar o aceptar la nueva creencia, o modificar mi creencia para adoptar la nueva. Justamente por eso, mientras no entiendas cómo es que las creencias entran, no vas a poder desmembrar una. Y entonces, al no desmembrarla, simplemente estás asumiendo que estás cambiando cuando realmente no. Estás creyendo que sí, esta vez sí. Y los resultados, una forma de verlo es el resultado que tienes. ¿Estoy teniendo el mismo resultado? Sí. Entonces, el desafío que según yo hice de mi creencia, porque una creencia, acuérdate, es una forma de ver la vida, el mundo, no la vida, el mundo, para movernos en él y obtener resultados. Entonces, si tú dices, por ejemplo, ya no voy a hacer esto, o yo necesito conseguir esto, y ya estoy cambiando mi forma de ver. Entonces, una manera muy simple es, bueno, ¿son los mismos resultados? Sí, pues realmente no cambiando. No estás cambiando nada. La creencia base por la cual mantienes los mismos resultados es que al momento de presentarse esa situación, actúas exactamente igual. No has cambiado tu creencia, y al actuar igual, te mueves en el mundo igual y obtienes el mismo resultado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero hay que entender cómo entran las creencias. Sabes que entran a partir de una experiencia. Ahora, ¿cómo cambia una creencia que quiere un resultado distinto en el mismo contexto? ¿Sabes qué? A ver, esto no me está sirviendo, necesito esto. Empiezas a desmenuzar, ¿ok? ¿Qué estoy creyendo? ¿Por qué acepté? Por ejemplo, hablamos de la manipulación. Espérame, ¿por qué no me estoy yendo de esta relación? Hombre, mujer. ¿Qué estoy creyendo que se va a suicidar? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser mi responsabilidad? ¿Es necesario? No. ¿Cómo me estoy sintiendo aquí? Ok, ¿cómo desmenuzo esto? No es mi responsabilidad. Acepto esto, yo quiero estar en paz. Empiezas a cambiar la evidencia que nos formamos de las creencias. Toda creencia se sustenta en evidencias. Y esas evidencias no es que sean algo externas, otra vez son internas. Entonces, si yo digo, la evidencia que tengo para no dejarles esta, pues creo una nueva evidencia sobre esta misma creencia, donde no, ¿sabes qué? Es esto, así, así, yo decido si quiero o no, yo estoy en paz, ¿por qué no? Empiezas a trabajar, cada que la creencia aparezca, ahí es donde entra la parte valiente, porque tienes que estar bien atento a no entrar acá, sino a desafiar tu mente. Esa es la parte compleja, porque lo más común, la tecnología está hecha para hacernos cómodos
y no cambiar, no desafiar este. Entonces, el punto es, entras, lo observas bien y desafías y empiezas, no, esto que quedamos no. Esto es lo nuevo porque yo quiero sentirme así y lo asocias con una emoción. Siempre debe estar asociado con la emoción. Quiero esta emoción en mi vida, estas evidencias no me sirven. No, a partir de ahora ya no. Si no haces eso, y créeme, una vez que empieces a transformar esa parte, todo va a empezar a cambiar, porque ves eso, tu emoción cambia, tu accionar cambia y tu resultado va a cambiar. Entonces existe, sí, y es el más, lo que platicamos es el más, por eso la sociedad estamos carajos, tenemos miles de años que no cambia. Había un papiro de hace, bueno, había una vez encontrado un documento, o más que el documento, el texto que dice, esta juventud no tiene futuro. Ah, sí, ya lo he escuchado, leído por ahí alguna vez, no recuerdo el autor. Están perdidos, no saben hacia dónde van. No sabemos qué va a pasar con nuestra sociedad, con estos jóvenes. Digo, se oye algo actual, ¿no? Sí, y pues tiene creo que 300 años. 5,000 años. 5,000. En Babilonia. ¿Qué implica? Que precisamente esta forma de ver el mundo no es nueva, tiene miles de años. Pero en este momento la humanidad entera, los mensajes que nos manda la Madre Tierra son muy claros. Sí. Digo, ya señores, ¿no? Ya es hora de que cambien el switch, incluyendo esta nueva forma de ser. Siente que todo va hacia adentro, todo es hacia adentro, y hacia el conocimiento de que la energía es lo que genera, es lo que existe en este universo, no la materia. Pero volviendo a lo que tú comentabas de esta frase o esta cita de babilónica de casi 5,000 años o más de 5,000 años, pues años más, años menos, pero era lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo. Entonces creo que es en lo que no hemos trabajado. ¿En cuánto hace que lo dijo Sócrates? El punto principal es como la lógica. La lógica es una de las herramientas más manipuladoras que tenemos la humanidad. La humanidad. ¿Por qué? Porque creemos que define algo externo. No asociamos la lógica. La lógica es que es la lógica para llegar a la verdad. No. La lógica es una herramienta mental para llegar a un resultado, a un objeto, un resultado que nos pueda ayudar a movernos en la vida. Pero si en la lógica es como una licuadora, la lógica es la licuadora. Si a la licuadora le metes un huevo, le metes ácido, le metes tantita azúcar, sal, tierra de polvo de afuera y lo mezclas, ¿qué te va a dar? Pero mientras no entendemos que la lógica es la licuadora, sino simplemente la lógica es algo que ya está para llegar a la verdad, lo que arroje esa cosa que te dije no lo vamos a tragar como si fuera verdad. Es la lógica, es la herramienta más usada para manipular. ¿O a poco no? Por ejemplo, como ¿No es verdad? Sí. Y entonces lo usa la política, el marketing, la religión, cualquiera que quiera manipular a uno a otro, usa la lógica, Por asumiendo ejemplo, que esa frase es realidad. Tan sonada y trillada de que estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, viene de un silogismo. Por ejemplo, dice, el hombre es mortal, el cangrejo no es hombre, por lógica, por lo tanto el cangrejo es inmortal. Y es lo que dices tú, que la lógica nos puede jugar todo eso, ese tipo de situaciones, ¿no? Y el silogismo es correcto. Es correcto el silogismo, ¿no? Claro, sin embargo, es un ejercicio mental. El problema es que, como no entendemos que es un ejercicio mental, creemos que es real, pues no. Es como cuando dicen, bueno, a ver, un árbol se cayó en el bosque. Si nadie lo escuchó, ¿se cayó? ¿Hizo ruido? ¿Hizo ruido? Si nadie lo escuchó, ¿hizo ruido? Entonces, esto se vuelve, si lo analiza, yo cuando lo escuché la primera vez, empecé a mi mente a dar vueltas una y otra. Carajo. ¿Por qué? Porque la lógica es una simple herramienta, pero lo que le metemos ahí es otra vez basura, creyendo que es externo, que está definiendo la realidad. No, es un ejercicio mental. ¿Hace ruido? No sé. De entrada, si escuchas el ejercicio, el mental es muy simple. A ver, se cayó un árbol, bueno, quiere decir que me tienes que mostrar evidencia que se cayó.
Ah, no, entonces yo no te acepto desde ahí que se cayó. ¿O qué evidencia me muestras? Ah, es que sí hay foto. Ah, ok, si hay foto, que hay sonido. Video. Ahora. Que nadie lo escucha es otra cosa. ¿Sí, sí ves? No, usamos la lógica como licuadora, dices tú. Bueno, se está poniendo más que interesante esto. Vamos al siguiente corte comercial y regresamos mientras surtimos las galletas. Gracias por continuar en el programa y como ya es costumbre al regresar de este corte comercial, bueno, te hago la cordial invitación también a que me sigas en mis redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, y más recientemente les comentaba también en TikTok y obviamente en Facebook. Y igual todos tus comentarios, sugerencias que quieras hacer el favor de hacerme, bueno, me dará mucho gusto recibirlas. Si tienes algún tema también que quisieras que tocáramos aquí en el programa, pues también con muchísimo gusto. Y bueno, regresando y retomando el tema, Ulises, platicábamos ahorita en el corte de que un buen punto de partida es distinguir entre si nuestras creencias son de concepto o son de convicción. ¿Y cuál es la diferencia entre una creencia conceptual y una creencia de, no sé, de convencimiento, convicción? En este concepto tradicional donde todo es externo, confundimos conocimiento con aprendizaje. O sea, ya lo sé, eso ya lo sé. O sea, significa que si leí un manual para aprender a volar aviones, ya lo sé. ¿Sabes volar un avión? Sí, como no, he volado, tengo 5,000 horas en el Microsoft Flight Simulator, hasta una nave espacial, o sea, eso, ¿cuál es el problema? Entonces, asumimos que el conocimiento externo, a partir de que conozco algo, ya lo sé, ya sé de qué me estás hablando. Oye, te estoy hablando de, por ejemplo, tú que manejas mucho el trabajo empresarial, cuando hablas de un tema, muchos con una revista, un paper, algo, no paper, ¿eh? Porque la gran mayoría de las no leen papers, leen artículos en internet, que es completamente distinto. Y, ya lo vi en internet, ya sé de qué me estás hablando, sí entiendo lo que me dices. O sea, eso es el concepto, pero como es externo, asumimos que eso ya lo sé hacer, ya está incorporado en mi vida y ya me puedo mover ahí. Oye, acá se toca un punto bien importante, porque podría suceder lo mismo cuando viene también de un comentario, de una plática de un tercero, ¿no? Por ejemplo, si mi vecino ya me contó algo, entonces ya cuando alguien me habla de ese tema, sí, sé eso, y nada más tengo de referencia al vecino que me platicó, ¿no? Esa situación, pero yo ya me creo con el conocimiento. Ese ejemplo del vecino es el ejemplo más claro de cómo adquirimos conocimiento, de cómo creamos creencias con una facilidad espantosa. Es decir, acuérdense, la creencia se basa en un concepto y es para movernos en la vida, porque es que el vecino anda haciendo, sí, pero la próxima vez que vas a ver ya hasta lo ves raro, ¿no? Y el vecino puede saber y qué pasa, ¿no? ¿Por qué me está viendo así? Entonces, la etapa es, veo el conocimiento, escucho sensorialmente, asocio una emoción, y a partir de ahí, si le doy autoridad, ya la incorporo. Entonces, los chismes los incorporamos. Sí, como conocimiento. Pero así como está el chisme, incorporamos. O sea, el ejemplo para observar es, imaginemos que si un chisme lo incorporamos así de simple, con una evidencia muy poca, o sea, evidencia que es, oye, dijo esto, ok. ¿Y qué más evidencia te mostró? No, nada, es que me dijo mi comadre. ¿Y que ella te mostró algo? No. Entonces, manejamos con evidencias. Es que me dijo que con esa facilidad adaptamos creencias para movernos en la vida. Entonces, imagínate, si así lo hacemos con los chismes, marketing, historia, toda la parte política, la parte religiosa, toda la parte de relaciones de pareja, de relaciones laborales, o sea, todo está plagado si no estás atento a que me un constante miedo. Sí, de hecho, acabo de ver en TED, que es una de mis páginas también favoritas ahí. ¿De mascotas? No, de charlas. Las charlas TED. El del oso grosero. No. Sí, ya sé cuál. Sí.
Una chica de África, no recuerdo si de Sudáfrica, precisamente de otro país, que da una charla muy, muy interesante, me encantó. Lamentablemente, ahorita no recuerdo el nombre de esta chica, pero ella hablaba de los peligros de una sola historia. Y incluso ella habla de México, porque de repente decía que ella le platicaba, ¿no? Que México así, que México esto, que México lo otro. Entonces ella decía, si te quedas con una sola historia, entonces imagínate, te crees eso. Entonces mucha gente del extranjero, ¿verdad?, oye historias del país, pero si se queda con esa historia, ¡pum! O por ejemplo de las mujeres en cierto país, ¿no? Por ejemplo las iraníes que tienen que usar el velo, que no, si nada más se quedan con una historia, la gente empieza a crearse, como dices tú, creencias, pero no escuchan más historias para complementar precisamente esa creencia, ¿no? Entonces esta chica, me pareció interesante su charla de eso, casi la titula, creo que el peligro de escuchar una sola historia, ¿no? Entonces cuando alguien te platica algo, ahorita que hablábamos de chismes, ¿no? Una plática del vecino, la vecina, o incluso de una noticia en Facebook o en el mismo periódico, me atrevo a decir, si nos quedamos nada más con eso y no vamos más allá y no profundizamos en la información, pues podemos seguir incluso engañados, ¿no? O con una creencia muy equivocada. Es lo que estoy diciendo. O sea, la chica dice, si te quedas con una historia, te la vas a creer. ¿No es cierto? ¿Por qué no? No sé, tendrías que decírselo a la chica. El ejemplo lo acabas de decir tú lo estás trayendo a mí. Yo entiendo lo que dice la chica y para mí tiene una importancia alta, muy buena observación. Sin embargo, yo te diría, para mí no es cierto. ¿Por qué? Porque tienes tu propia historia. No. Porque precisamente yo entiendo que si me das una idea, un juicio, yo decido si la información que me das es suficiente para aceptarlo. No se trata que me la repitas muchas veces. Para mí, pues ya me la dijiste una vez y no la acepté. No tiene para mí. Yo digo, pues ¿para qué me la dices más? No va a entrar. Sin embargo, como no entendemos cómo entran los juicios, si te la digo varias veces, te va a entrar. Porque no alcanzas a entender que esta creencia la voy a aceptar. O sea, simplemente no sabes cómo entran las creencias. Lo oyes tantas veces, yo creo que sí. Bueno, sí, cierto. Y ya. Dicen, no, por ahí, ¿no? Es una mentira se dice tantas veces hasta que se vuelve verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho para poderte inculcar una forma de creer y que te muevas en el mundo. Por ejemplo, si en una política, por ejemplo, una historia, por ejemplo, cuando el 62, si quieres que, 68, perdón, no pasó nada, y nada más murieron 2, y se suicidaron a 4 manos, como decíamos por allá, a 4 brazos. Si te lo digo tantas veces, está hecho porque como no sabemos, no entendemos cómo entran esas creencias, sabes que ya me lo dijiste una vez y no me das más evidencia, entonces por mí dilo las veces que quieras, pero como no entendemos esta metodología de cómo entran las creencias, pues somos como niños, o sea, seguimos en estado niño. Te la digo tantas veces que te la vas a creer. No se trata de que sea una vez, miles de veces. Se trata de que mientras no sepas o no sepamos cómo le damos autoridad a esta creencia que me estás diciendo, qué peso le doy, qué validez le doy, qué evidencia me doy. Y aparte, ¿eso que me estás diciendo me sirve en la vida? Para empezar, ¿me sirve creer eso? Sí me sirve. Bueno, ok, adelante, te la acepto, la adopto y la próxima vez tengo un elemento para moverme en la vida. Pero no adopto cualquiera solo porque si no tenemos esa distinción, lo que dice la chica es real porque ella lo observa a nivel global y tiene razón. Sí. No sabemos cómo es, como sociedad somos unos niños y bien fáciles de lograr la pildoration. Y sí. Y bueno, y esto de alguna manera tiene que ver o se podría relacionar, con la famosa zona de confort, de por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar o salir de esa famosa zona de confort, como le llaman. ¿Tendrá que ver también con nuestras creencias o la zona de confort es una creencia? La zona de confort es una creencia
que para mucha gente puede decir que no, que ellos no están. ¿Por qué? Porque su concepto para no moverse es distinto a la zona de confort. Pero si hablamos de acciones, la zona de confort es el lugar donde no te quieres mover porque te sientes a gusto y es más fácil. El sistema actual que tenemos de educación mental de entrada, pues si oíste, no nos educan para filtrar la información que llega. En segunda, la información educacional básica es de victimismo, de la zona de confort. Es que no es bronca mía, yo por más que quiero, es que el gobierno pues, o sea, ya ves cómo está la cosa, la inseguridad, ¿sí? ¿Yo qué hago? Las empresas no quieren. O sea, la zona de confort es ese espacio donde la mente se vuelve, no estás dispuesto a evolucionar, a crecer. Y utilizas los conceptos aprendidos durante más de 5,000 años, a lo mejor hasta más, tan arraigados, tan impregnados que están en la médula. Es más, la memoria genética está ahí también. Aparece ese miedo en la genética de todas nuestras generaciones. Por ejemplo, que acabas de decir de las ratas. Sí. Es más, por ahí dicen que si quieres que una generación viva de cierta manera, con que mantengas 2 generaciones en el mismo estado, de ahí en adelante. Sí. Un ejemplo que dicen de esto algunos teóricos, que yo le hago sentido, es el oscurantismo. ¿Cuántas generaciones hubo ahí donde se generó un miedo generacional? Y eso se transmitió en los genes, que es el ejercicio que estás diciendo. Entonces, ahorita estamos como que saben que vamos a despertar. Cuando hablamos de la evolución de la humanidad, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar la forma, primero en que yo mismo veo el mundo. Pero para eso tengo que entender cómo es que llegaron estas cosas acá. Cómo es que pienso, cómo es que la lógica, cómo la uso como... Es una licuadora, o sea, si le metes un jitomate, una cebollita, un chilito, ahora es una rica salsa. Pero si le metes lomo, ni cuenta te da si crees que es una rica salsa. Hablando de ese tema, ¿qué relación o cómo se intercalan o se interpolan la espiritualidad y la lógica? Es lo mismo. Por ejemplo, hablabas de los conceptos, entre un concepto que he aprendido y el otro... Tiene una creencia conceptual, por conceptos, de que tienes el concepto nada más, y la otra por convicción. Hay que entender nuevamente, una creencia como entra con un concepto, con autoridad de alguien, experiencias sensoriales y emoción. Cuando entiendes la espiritualidad por concepto, es porque tienes los conceptos sensoriales, la ves, pero emocionalmente no lo has vivido, o no has vivido una experiencia donde esa creencia se refuerza. Entonces, esa creencia está ahí entre el azul claro oscuro, y es fácil que se vaya de un lado a otro porque no se sustenta tan fácil. Cuando hay una experiencia emocional asociada a esa creencia, se sustenta, que se vuelve una creencia por convicción. Ya, cuando lo hablas se te nota, se le ve a la gente cuando habla del tema que tú crees, no lo he vivido, lo ves en la cara y dices, no, si algo le pasó, o sea, míralo. Pero cuando nada más lo leyó en un libro y lo platica, también se le nota, dice, no lo he vivido, o sea, lo trae ahí, lo conoce, pero realmente es conceptual, es 5,000 horas de Flight Simulator, pero ni un solo minuto, ni siquiera sentado en la cabina de un avión. Si no me falla la memoria, en algún otro programa comenté que precisamente todas las personas, y está documentado, me atrevería a decir científicamente, que todas las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte cambian y de manera radical, así casi 180 grados, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con lo que estás comentando ahorita, ¿no? Y yo comentaba en ese momento de ¿por qué tenemos que esperar a que vivir una experiencia así cercana a la muerte para decir, tengo que cambiar, que no habrá otra forma más ligerita o más suavecita de cambiar, entre comillas, ¿no? Claro, o sea, si sin nos embargo, proponemos. volvemos a ver, hay que preguntarle a esas gentes. Yo no quiero llegar allá, pero cuando hablas de cambiar,
¿Qué emociones hay asociadas con eso? ¿Qué emociones hay contigo cuando eso pasó? Vas a escuchar, me siento más pleno, disfruto más de la vida, estoy más presente. ¿Qué implica? Yo eso lo puedo hacer sin necesidad de llegar a eso. Pero si no preguntamos eso, se vuelve un concepto. Y ahora hay que buscar estrategias para llegar a obtener eso. Bueno, esas estrategias las vamos a comentar regresando del corte comercial, casi para cerrar con broche de oro la sesión de hoy, la charla de hoy. Excelente. Gracias por continuar en el programa. Y decíamos antes del corte que nos hablaba aquí mi estimadísimo Luis acerca de las estrategias para cambiar las creencias. Pero también decíamos en el corte, le preguntaba yo a Ulises, bueno, más bien me decías tú, no, lo primero que tienes que hacer es identificar las creencias que debes de cambiar. ¿Y cómo le hacemos antes de las estrategias, cómo le hacemos para identificar esas creencias que nos están limitando? Para primero ver los resultados que tengo, ser consciente, sabes que esta forma de estos resultados que tengo en la vida, las emociones que tengo, siempre es emocional. Pero a ver, te voy a interrumpir, perdón. Pero de alguna manera todos tenemos resultados. Claro. Todos. Claro. Yo hago lo que haga, voy a obtener un resultado. Claro. Entonces la pregunta es, ¿esos resultados qué? ¿Me agradan, no me agradan? Correcto. Pero esa es la pregunta. ¿Estoy contento con estos resultados? ¿Quiero algo diferente en mi vida? Resultados siempre hay. De hecho, la creencia histórica es que el resultado debe ser algo positivo. No, el resultado es un resultado, es como la suma, el resultado es 5. ¿Estoy contento con estos resultados? Emocionalmente estoy en paz. ¿Cómo no me gustan estos? O sea, si el resultado que tienes en alguna área de tu vida no te gusta, emocionalmente, materialmente, entonces quiere decir que hay creencias en ti que cuando tú ves esa situación actúas a partir de ahí y te generan esos resultados. Entonces escoges el área y dices, ok, ¿qué es lo que quiero? Tienes que partir de qué es lo que quiero experimentar en esta área. Quiero experimentar esto, esto y esto. Pero tiene que ser algo distinto al concepto que ya tienes, porque si no, volvemos a que crees que estás cambiando creencia cuando realmente le estás dando la vuelta. Tiene que ser algo completamente distinto. sí, pero además, o sea, tenemos varios, no sé llamarle aspectos, ¿no? En nuestras vidas. Por ejemplo, la relación de pareja o la familia o con los hijos, el trabajo, la salud, las finanzas, ¿y por dónde empezar? O sea, yo quiero cambiar mis resultados en mis finanzas y quiero cambiar mis resultados en mi relación con mi pareja, o puedo cambiar las dos al mismo tiempo, o primero una y luego la otra. Hay un ejercicio donde puedes, ¿te acuerdas? Hay un La círculo. rueda de la vida. Lo divides en varias rayas, y pones, es la felicidad, Cada la familia. área, aspecto de la vida. La coloreas de 0 a 100 de dentro hacia afuera, y ahí puedes ver cuál es el área que más te genera desequilibrio, y esa es la que agarras para empezar a trabajar. Ahora, por ejemplo, que sean las finanzas. ¿Qué quieres? No, pues quiero no preocuparme por el dinero, porque ahorita como estás con las finanzas, hay gente que no alcanza a entender, es que no, pues no puedo, quiero trabajar más. ¿Eso es lo que quieres realmente? Pues no, o sea, porque define cuál es tu creencia ahorita actual. Es que pues, lo que quiero es pagar mis deudas, es estar en paz con el dinero. Ok, quita eso, porque esa forma de verlo, esa forma de relacionarte con tus finanzas, por ejemplo, necesito pagar mis deudas, implica que todas las situaciones que ves en la vida, por ejemplo, que horas extras, pues no, tengo que pagar, y ahí vas, y es probable que te esté desgastando y no estés consiguiendo lo que es. Entonces necesitas cambiar esa creencia principal. Ok, mis finanzas, yo quiero poder vivir con lo que yo quiero material. Si no hay un cambio mental, que tu mente diga, ay, no digas tonterías, eso no lo vas a hacer. Si tu mente no te dice eso, entonces realmente no estás desafiando la creencia. Tu mente es la primerita que te va a decir, ay, esto es como los libros esos de 10 pasos. El cerebro, precisamente eso que llamábamos zona de confort, nos han enseñado tanto que no hay que cambiar, que nosotros mismos saboteamos la nueva creencia. Sí, sí. En lugar de sabotear las creencias viejas, nos hemos enseñado a no movernos.
a mantenernos en la comodidad. Y eso es algo tan aprendido que cuando hay algo nuevo, inmediatamente le empezamos a... No, pero eso no es cierto. Si se ocupa fuerza, por eso decimos que es valentía de sí, lo voy a hacer. Ok, enseguida. Ok, para hacer esto, ¿qué necesito hacer? No lo que tienes acá, porque el cerebro inmediatamente va a voltear con las mismas acciones. Es que, mira, necesitas conseguir un trabajo, no, quieto, eso ya lo estoy haciendo. Del trabajo, ¿qué requiero? A lo mejor uno nuevo, capacitarme, algo que no hayas hecho. Mis deudas, ¿sabes qué? No necesito endeudarme, si no haces un plan con acciones distintas a lo anterior, no va a suceder nada. Y es mapear, empiezas a mapear. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los principales riesgos en este nuevo plan, en este nuevo cambio de creencia? ¿Cuál es el riesgo? Significa que de las acciones que siempre haces con relación a las finanzas, ¿cuál es la que más haces que te afecta? Pues no puedo evitar gastar. Tenía un conocido que así era. O sea, tenía problemas económicos, pero cuando había ofertas en Sears, iba. O sea, tenía que ir a comprar. Y después pues claro, como si fuera borracho o alguien se arrepentía, ya cuando tenía las cosas, pero no las devolvía ni hacía nada, ahí se las dejaba, a pesar de que no tenía. Entonces dices, bueno, es esta la que tengo que trabajar. Pues cuando me llegue esta, ¿qué necesito? No, pues necesito considerar, desafiar esta creencia. Lo necesito. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Cómo desafías para que cuando llegue esta necesidad te detengas? Es mapear otra vez y después empezar a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que voy a lograr con esto? ¿En qué emociones voy a estar? ¿Voy a sentirme feliz? ¿Voy a sentirme en paz? Y empiezas a hacer tu mapa y luego a trabajar con él. Y esto podría servir incluso, ahorita que mencionabas esto de esta persona que no podía dejar de comprar, pues está muy estrechamente relacionada con la ludopatía, ¿no? Por ejemplo, la gente que juega en las maquinitas en el casino o el póker o las apuestas del hipódromo, o el simple el fumar, bueno, pues igual tienes que desafiar esa creencia que tienes, ¿no? Ahora, si entiendes, volvemos a, ¿sabes qué? Una creencia está asociada a cuerpo, emoción y lenguaje, digo mente, que es el cuerpo, pues donde lo experimentas, la emoción, algo que te generas emocionalmente, y mente, la forma en que lo almacenas y lo razonas, le das concepto. ¿Por qué la ludopatía? Si analizamos en este contexto, quiere decir que hay una emoción ahí. Sí, vaya, qué emoción. Pero tú puedes pensar que hay emoción, yo también. ¿Cuál es la que experimenta? Esa persona por la cual sigue yendo, solo él sabe. Porque las emociones son exclusivas, el nivel energético solo lo siente cada persona de una manera única. Yo no puedo sentir eso de ponte en tus zapatos, no existe, eso es absurdo. Coincido contigo perfectamente. ¿Por qué? Porque no puede ser. El lenguaje nos ayuda a medio entender qué te pasa, pero llegar a la precisión, solo que pase lo de Avatar, que pasó de mi cuerpo a tu cuerpo, entonces ya podemos experimentar, pero mientras, entonces, ¿qué implica? Hay una emoción muy fuerte ahí, que esta persona, por eso se fuma, porque emocionalmente algo pasa, a lo mejor relajar, a lo mejor... Entonces lo que hay que ver es, bueno, ¿qué emociones tengo ahí y cómo las puedo sustituir? ¿Con qué otras actividades, acciones en el cuerpo puedo desafiar mi mente para cambiar este concepto, pero es sintiendo la misma emoción? Si no hay emociones en este trabajo, no va a haber cambio. Siempre la vida es emocional y las creencias se sustentan con emociones. Si no hay emociones asociadas, ahora estamos hablando de emociones, platicábamos la otra vez, puedes hacer un doctorado en física y jamás te van a tocar un tema de emocional. Para nada. Y por ejemplo, ya casi para concluir el programa y dejarlo así como para el siguiente que se quede ahí, la emoción, ¿cómo llevamos, cuando llevas esto a la empresa? Porque tú y yo, o cualquier persona individualmente puede desafiar, digamos, o podemos desafiarnos a nosotros mismos, desafiar nuestras creencias, pero cuando es a nivel organizacional, cuando tienes que trabajar con la creencia de un grupo de personas. Partimos exactamente igual. ¿De dónde partimos ahorita? Del razonamiento del... No. O sea, ¿cuál es preguntabas, un humano cómo sabes? El aprendizaje. No, ¿cómo sabes si quieres,
a gusto, ¿no? Los resultados. Partimos exactamente igual, es la misma metodología. Claro, más compleja, porque es una empresa, porque hay unidades independientes, pero el objetivo es el mismo. A ver, ¿quieres este resultado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Quieres cambiar o no? Sí, ok. ¿Qué es lo que te impulsa a cambiar? ¿Hacia dónde vas? Es que quisiera crecer o quisiera algo que no me estés diciendo ahorita, porque de lo contrario, pues, por ejemplo, el caso que te tocaba a ti, ¿no? Que si dales un curso, de lo contrario no tiene caso que haga una intervención, mejor te doy un tallercito. Sí. ¿Quieres cambiar? Sí, ok. ¿A dónde quieres ir que no estés haciendo ahorita? Quiero ir allá. Ok. Siempre en la empresa su objetivo es generar riqueza emocional o física. Ya me hiciste recordar y me está ganando la risa otra vez de lo que comentabas, ¿no? De esta empresa que no voy a mencionar el nombre para no herir susceptibilidades, pero sí, el gerente me decía, no, lo único que necesitamos es que los hagas trabajar. Bueno, Y, está bien. oh. ¿Qué implica? No quiere cambiar. Oiga, pero o sea, así, mire que esto quedó. Pero si tú llegas, o Nomás queremos esto. si hablamos como empresa, como consultor, si tú llegaras diciendo, sí, con eso nos transformamos, ¿realmente va a suceder? No, difícilmente. Ese ejemplo, si lo transmites en lo personal, ¿sabes qué? Esta actividad de fumar, me voy a fumar unos 5 nomás. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Vas a obtener el resultado distinto? No. ¿Por qué? No tienes una mira clara de hacia dónde vas. Entonces, está bien, no tengo que decir que voy, porque ¿qué es lo que sucede? La base principal de no cambiar se sustenta en el sabotaje. Entonces, si acá voy a fumar 2 o 3, ¿sabes qué? Es que no se puede. Sí. Ya lo intenté y no. Porque tú mismo llegas con un concepto, o te llegas a ti mismo con un concepto que si no lo analizas no va a suceder. Entonces, al no suceder, se sustenta pues no hay cambio. O se sustenta en la empresa, como una vez platicamos, es el consultor 54 en lo que va del trimestre. Que venga. Porque cada consultor llega prometiendo que va a hacer un cambio cuando observas o cuando la empresa no está dispuesta a eso, pero nadie lo ve, no lo ves. La empresa sustenta la creencia de que no hay quien le ayude y que no hay manera. Es lo mismo en el humano. Entonces, si llegas diciendo y que la gente no quiere cambiar, no puede. Si llegas diciéndole te voy a cambiar, se va a sustentar el hecho de que los consultores no funcionan. ¿Para qué contrato un externo? Es lo mismo acá. No necesito algo externo porque pues no voy a cambiar. Entonces partimos de, ¿quiere cambiarse o no? Ok, resultados. ¿Qué resultados quiere? Quiero hacer esto y esto. Ok. ¿Qué creencias traemos ahorita que hay que ver para poder lograr esto? Es muy similar. Y a partir de ahí se hace el plan de acción. De lo contrario, si no quiere cambiar, pues hacemos acá pues una platiquita o nomás vámonos a la playa un rato y luego te regresas a fumar. O sea, pues no quieres cambiar. O cómprate un eléctrico. ¿Sí? Esa es la parte, el desafío fuerte que tenemos como sociedad, porque si no entendemos eso, al empezar a entender como eso, personas, como sociedad, como y tiene que partir como persona, no hay manera de que cambie la sociedad si no es como individuos. Así es. Platicábamos de una cuestión sistémica, para cambiar todo el sistema, ¿qué hay que cambiar? Con una parte del sistema que cambie. Sí, no, de hecho, platicamos, lo comentaba en otro programa y creo que contigo lo platicamos también, ¿no? Que desde mi punto de vista muy personal, las iniciativas de cambio en las organizaciones fracasan precisamente debido a eso, a de que cuando el cambio llega a la persona, ahí es donde truena, porque vemos a la empresa como un ente aparte, ¿no? La empresa va a cambiar, no yo. Entonces no quiere cambiar. Entonces cuando llega el cambio acá de que, yo soy el que tengo que cambiar, yo tengo que mover, entonces pues ya no, muchas gracias por... Es la empresa el que no quiere cambiar por tus servicios, y el consultor que está vendiendo una idea que no va a suceder. No, así es. Entonces, ¿dónde está el punto ahí? O sea, tanto la empresa sustenta su creencia de no cambio porque el consultor que llega no alcanza a observar que no quiere cambiar. Entonces, esto se sustenta acá y acá chocas y pues no... Es un riesgo, sí, pero este riesgo de sabotaje también pasa. Sí, en lo personal, claro. Entonces, ese es
el reto, la valentía de decir no. ¿Sabes qué? Es que quieres hacerlo, es así, tanto en la empresa como en lo individual. Está, Sí. porque es un desafío, hijo de su madre, le tengo que entrar. Y la empresa también. ¿Sabes qué? ¿Quieres cambiar? La cabeza es tú, empieza de aquí hacia acá, porque el cerebro eres tú. ¿Quieres cambiar? Es estar encima de él. Igual el humano, acá, que híjole, tengo que entrar. Entonces el sabotaje está a la orden del día. Si desde ahí no se observa, nos estamos vendiendo espejitos y estamos perpetuando el hecho de que pues, es que nadie cambia. No lo has oído eso de que no, la gente no cambia. Sí, No, claro. no, eso de que son mentiras. Sí, Nadie sí, cambia sí. aquí en este planeta. O sea, todo, no. Es una creencia. Quien lo emite es esa persona. Esta persona está diciendo, yo, No voy a cambiar. yo y no lo cambio. sustento porque intento cosas, pero me autosaboteo, te dije. Es como aquel que dice, me voy a enfermar. Mañana me voy a enfermar, pero estás sano, me voy a enfermar. Y le dice a su cuerpo que baja las defensas porque los virus de la gripe ya andan. ¿O no? Están ahí. Simplemente. Me hiciste recordar una te dije, anécdota de mi infancia, de un vecino cuando estaba yo en la preparatoria. Él estudiaba en el CONALEP y un día llega de regreso de la escuela, pasa allá tu casa, y me dice, acabo de hacer examen de tal materia. Y de que lo repruebo, pero así convencido, así con una convicción, como dices tú ahorita, y le digo yo, cuidadito, y la maestra te vaya a pasar porque vas y le reclamas. Se la haces de emoción. ¿Cómo que me quiere hacer quedar mal? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, eso que dices es muy, muy cierto, ¿no? Ahí entra precisamente esa convicción, ¿no? Pero muchas veces estamos convencidos de lo negativo, entre comillas, ¿no? De lo que no se puede. Esa es la parte triste. Mucha gente, la gran mayoría, yo creo, me atrevo a decir que no creemos en... Es más, ahorita voy a tocar un tema también un tanto álgido. Esa es la parte cobarde, no triste. Muchas, sí, ándale, exactamente, para muchas personas, ¿no? Los que creemos en Dios o los que de alguna manera hemos leído la Biblia alguna vez, dice que si de verdad creemos en Dios, creemos en Jesús y tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos hacer cosas incluso mayores de las que Él hizo. Pero la cuestión es que la gran mayoría de nosotros no lo creemos. Entonces es el reto principal, ¿no? La creencia, pero la creencia, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Creencias positivas y negativas? ¿O cómo está la cosa con las creencias? Pues puedes llamarlo como quieras, el punto es entender. Una creencia es algo que me ayuda a moverme en el mundo, punto. Me mueve en el mundo. Pero me mueve en el mundo. Lo que sigue es, bueno, donde me está moviendo, estoy en paz, me gusta donde me estoy moviendo, no me gusta, me siento feliz. El objetivo del humano es evolucionar. Esa evolución, desde mi perspectiva, tiene que ver con la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no es el cuento que la ciencia nos ha visto, destructivos, egoístas, no. Quieres ver la naturaleza humana, un niño entre 1 año y 5 y 8 todavía. Esa es la naturaleza. Alegre, vivo, feliz, innovador, creativo. Esa es la naturaleza humana. ¿Qué implica? Mientras nos movamos en esas emociones, entonces esta creencia me mueve en ese lado, no, cámbiala. Sí. Y casi para terminar el programa voy a volver a citar a Jesús, que dijo que si no vuelven a ser niños no van a entrar al reino de los cielos. Me imagino que a eso se refería. Yo también. Excelente, pues Ulises, como siempre un placer. Nos vemos dentro de 22 días para seguir con estas charlas ontológicas entre amigos. Gracias como siempre por su tiempo, por su atención. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta la próxima. Hasta luego.